Buenos días, mi nombre es Diego Moreira. Hoy me voy a ocupar de las toxicomanías. Parto de dos libros, una compilación de escritos y otro de mi autoría. En el primero, Pensando las adicciones, pongo en evidencia que no es en la naturaleza bioquímica de las drogas donde se encuentra el fundamento de las adicciones, ni tampoco en una supuesta esencia adictiva, ni en minorías sociales y étnicas, o en ciertos momentos del desarrollo anímico, como podría ser en la adolescencia, sino en la supresión de la subjetividad mediante la implantación y prevalencia de ciertos gozos que son exóticos y sucesivos. Repito, mediante la implantación y prevalencia de ciertos gozos que son exóticos y sucesivos. En el segundo, breviario sobre las toxicomanías, me demoro en la indagación, y no es una empresa sencilla, de conceptos y juicios que dan cuenta de la producción, la distribución y la interdicción de gozo en las toxicomanías. Pero, ¿en qué contexto? En el de las sociedades de control, en términos de Deleuze, la micro y la macropolítica, exigidas por el discurso capitalista, una inversión del discurso del amo. Marguerite Duras, escritora de novelas y obras de teatro, nacida en Saigón, hoy ciudad de Ho Chi Minh, de historia tormentosa, escribe El alcohol, la vida material. Allí hace referencia a la carencia de un Dios, relevo de un padre. Leemos en Duras: desde que empecé a beber me convertí en una alcohólica. Siempre he sabido que si me metía con la heroína la escalada sería más rápida. Carecemos de un Dios. Este vacío que se descubre un día en la adolescencia, nada puede hacer que jamás haya tenido lugar. El alcohol ha sido hecho para soportar el vacío del universo, el mecimiento de los planetas, su rotación imperturbable. El alcohol nos consuela, no amuebla. Los espacios psicológicos del individuo solo sustituye la carencia de Dios. El alcohol suplió la función que no tuvo Dios, continúa Duras. También tuvo la de matarme, la de matar. Es notoria la función de relevo o suplencia del nombre del padre del alcohol, la de Sintón en términos de Lacan. Ahora me voy a ocupar del fracaso de la sociedad de consumo con la temática de las drogas. La resolución de Frankfurt de ciudades europeas sobre política de drogas de 1990 así lo afirma, dice que ha fracasado la sociedad de consumo ante la ingesta y el abastecimiento de sustancias. Han intentado eliminar este suministro y este consumo, pero no han servido los elementos educativos que han aportado, sanitarios, represivos, y todo indica que deberemos seguir conviviendo con el consumo de drogas. Me pregunto, ¿era posible, era evitable este consumo masivo? Desde luego que no. Yo pienso que se enlaza a la lógica del discurso capitalista, del capitalismo actual, que es financiero y que Marx en 1867 el capital llamó ficticio, que a diferencia del capital industrial tiende a expandirse y globalizarse. De la misma forma se ha globalizado el consumo de drogas. Lacan, hacia 1953, en función y campo de la palabra y del lenguaje, recurre a un sintagma singular que incluye en un conjunto el discurso social y la subjetividad. Nos dice Lacan: mejor pues que renuncie quien no puede unir a su horizonte la subjetividad de su época, pues
¿Cómo podría hacer de su ser el eje de tantas vidas aquel que no supiese nada de la dialéctica que lo lanza con esas vidas en un movimiento simbólico? Estas preguntas sobre el horizonte de la época incluyen en principio a un sujeto contable, sin lazo comunitario, que no puede menos que recalar en la teología de un capitalismo que procura la concentración, al mejor estilo del Urbater freudiano o padre terrible de Totem y Tabú. Así para la OFAN, Confederación Internacional de Organizaciones No Gubernamentales, el proceso de acumulación de capitales sigue el siguiente itinerario. Hacia el año 2010, 288 personas tenían la misma riqueza que la mitad más pobre del mundo. Luego, 177 en el año 2011. Pero ya en el 2017, solo 8 personas, 8 hombres y sus familias, tenían la misma riqueza que 3.600 millones de personas, la mitad más pobre de la humanidad. La concentración de riquezas prosigue de manera inexorable y se ha incrementado notablemente con la cuarentena generada por la pandemia o por la pandemia misma. Historia, constitución de la droga como mercancía. Puedo fechar e incluso relacionar, de acuerdo a una lectura macropolítica, a esta cuestión con la invasión de Indoamérica y con la constitución de la droga en mercancía. De esta manera, el concepto de toxicomanía que nosotros utilizamos en psicoanálisis se torna fenomenológicamente relevante. Ahora bien, en la época de las invasiones europeas, los conquistadores encontraron que los tesoros no eran sólo de minerales, como el oro y la plata, sino también botánicos, como el tabaco, en quichua sairí, la coca, en quichua cuca, y la yerba mate, en guaraní ca. Sobre estos 3 tesoros botánicos y sus cultos de veneración ha recaído una prohibición capitalista que encarece su valor en el mercado y regula el azar de la fortuna. Habitualmente, la prohibición produce ese efecto de encarecer el valor de la droga y regular los destinos de las riquezas. Hacia la década del 30, en nuestro país, Argentina, se abre la puerta a los procesos represivos, al control policial de la droga. Esta puerta que se abre a la represión dio entrada a diversos errores de abordaje, a las diversas equivocaciones de abordaje que hemos tenido. Así, a un problema de salud mental se lo retiró de su contexto y se le otorgó una naturaleza netamente penal, con lo cual se cierra toda posibilidad de una resolución adecuada. Al respecto nos dice Eugenio Zaffaroni, la solución penal no funciona con esta temática del consumo de drogas. Por otra parte, en los años 60 en nuestro país se destacó toda una especie de contracultura, de resistencia, cuyo texto más límpido y comprensible se oponía al oscurantismo del paradigma prohibicionista. Mientras seguimos con todas nuestras dificultades en Argentina, podemos decir que hemos tenido de todo, la época legal hasta los años 20, la fase de pseudo o falso control hasta los 60, la persecución al consumidor hasta fines de los 80 y finalmente la llegada de los carteles a partir de los 90. Ahora, la droga se constituye en una mercancía a partir de constituirse en un valor de cambio y no solamente de uso. Podemos decir que adquiere el valor de un fetiche.
El acceso privilegiado de las toxicomanías corresponde a su condición de mercancía, es decir, a este valor de cambio del cual estamos hablando, y la consecuente fetichización de la droga en el contexto de la globalización de 1492. El término fetiche lo toma Freud como Lacan del Capital de Carlos Marx de 1867 y hace referencia a un proceso de personificación de las cosas, es decir, la droga adquiere el valor de una persona y de una cosificación de las personas. De esta manera, el adicto se constituye o es considerado prácticamente una cosa. La droga, y ya desde la invasión europea de nuestra América, se ha constituido en un incansable hilo sutil, en una mercancía presente en la acumulación primitiva de capitales. Acumulación primitiva de capitales, tal cual lo considera Marx y lo rescata Lacan en el capítulo 24 del Capital. Y desde luego en los atesoramientos posteriores para conformar este capital, vinculados al plusvalor, que Lacan va a identificar estrechamente con un plus de gozar. Lacan nos va a decir que hay una homología entre el plusvalor de Marx y el plus de gozar que él propone. En tanto, pueden ser reducidos ambos al número. Y esto es muy importante de tener en cuenta. La prohibición y la medicalización. Ante este imperativo al consumo y su universalización, solamente han surgido dos respuestas. La sociedad se ha dado dos respuestas, la prohibición y la medicalización. La prohibición, como ya hemos visto, está al servicio de un incremento del valor de la droga. Cuando más restrictivo es el acceso, mayor valor tiene, puesto que mayor es el esfuerzo para llegar a los mercados y esto encarece el producto. En cuanto a la medicalización, nos vamos a encontrar con una tendencia a la cosificación fetichista, de la cual ya la hemos trabajado. En los últimos tiempos han cobrado dos respuestas relativamente nuevas, podríamos decir. Una, la regulación por parte del Estado, y la otra, la regulación irresponsable por parte del mercado. Esta regulación por parte del mercado está sujeta a un ideal numérico de la pura ganancia y el endeudamiento, y que recurre a los elementos transgénicos aportados por la biotecnología. Así, algunas instituciones multinacionales procuran la generación de semillas transgénicas de marihuana con el objetivo de monopolizar su producción y comercialización. Un ejemplo fuera del territorio de la droga es la soja, ¿no? En el malestar en la cultura, Freud nos habla de la droga como un quitapenas. Nos va a decir que es un recurso, quizás el mayor, descarnado y efectivo con que cuenta un sujeto para aliviar el sufrimiento de su cuerpo. Ahora bien, este quitapenas es solamente un recurso descriptivo, ya que desde un punto de vista teórico remite a una estasis pulsional, a un estancamiento de la pulsión previa, que es de carácter autoerótico, que va a derivar este autoerotismo en sensaciones hipocondríacas, podría decir en un delirio hipocondríaco. A esta posición anímica se le adjunta, en las adicciones, otra posición que remite a un interlocutor psicótico, celotípico, que implica un delirio
de celos. Esto último lo propone Freud en 1911. El caso es Reber. Veamos el tema del autoerotismo que va a derivar en sensaciones hipocondríacas. Freud nos dice en la carta 79 que se me ha abierto la intelección de que la masturbación, es decir, este autoerotismo que sabemos que es la forma de satisfacción del narcisismo, es el único gran hábito que cabe designar adicción primordial. La va a llamar adicción primordial. Y las otras adicciones solo cobran vida como sustitutos y relevos de aquella. Es decir, que el tabaquismo, el consumo de coca, de cucumelo, va a ser un relevo de esta adicción primordial. ¿Qué nos dice Lacan al respecto? En la sesión de clausura de las jornadas de carteles, nos dice o nos habla de la droga como aquello que permite romper, permite destruir el matrimonio del cuerpo con el petit pipí. Se rompe un matrimonio. Bien, aquí me voy a ocupar de los dos delirios que propone Freud y cuyo relevo van a implicar el consumo de alcohol y cocaína. Me refiero al delirio hipocondríaco y al delirio celotípico. En el caso de Reber de 1911 nos dice Freud que se parte de una frase: yo lo amo al varón. Podría ser bien: yo la amo a una mujer, ¿no? El delirio de celos contradice al sujeto, el delirio de persecución al verbo, es decir, a la meta de la pulsión, la erotomanía al objeto, y el delirio de grandeza desautoriza, refuta o forcluye toda la frase. Pero veamos los dos delirios o formas delirantes que nos interesan a nosotros, que van a fundamentar el consumo de alcohol y cocaína. El delirio de celos. No yo amo al varón, es decir, se parte de la primera frase, yo lo amo. Inmediatamente se la refuta. No yo amo al varón, es ella quien lo ama. Y yo lo odio porque ella lo ama. Esta frase va a ser refutada, relevada por la ingesta de alcohol y o drogas. La segunda posición que hace de fundamento al consumo tiene que ver con el delirio hipocondríaco, que se va a gestar de la siguiente forma. Partimos del delirio de grandeza, es decir, siempre de la frase inicial, yo lo amo al varón, inmediatamente se refuta o se forcluye toda la frase, yo no amo en absoluto y no amo a nadie, es decir, se retira la libido objetal, y esto equivale a yo me amo solo a mí. Aquí se juega una retracción de la libido sobre el propio yo, que es esencialmente corporal. Se genera una fragmentación y se inician las sensaciones hipocondríacas. Sensaciones hipocondríacas que van a ser relevadas por la ingesta de alcohol y o cocaína. Es decir, que tenemos los dos delirios, delirio celotípico, delirio hipocondríaco, y su relevo va a implicar el fundamento del consumo de alcohol y cocaína. Aquí me voy a ocupar de los elementos que componen el conjunto que denominamos toxicomanías. Los observables que van a implicar el discurso numérico, el letargo, es decir, cierto adormecimiento, la aceleración en el hablar, en el respirar, en el caminar, el no sentir, efecto de una forclusión de sentido. A todos estos elementos los podemos denominar suplencias, corresponden al orden de la manifestación. Sabemos que va a haber un núcleo central conformado por una falta estructural que Freud en el proyecto llamó Das Ding, la cosa. Lacan en el seminario 7
sobre la ética lo va a denominar el objeto A. Otro de los elementos que van a estar puestos en juego en este conjunto va a ser una sobreinvestidura del Edipo negativo y la castración por premisa y el autoerotismo. También va a haber una sobreinvestidura de la desmentida de la propia muerte, que va a implicar una desmentida que recae sobre el superyo. Las operaciones que van a estar en dominancia van a ser la desestimación del nombre del padre, que va a posibilitar el delirio serotípico, y la desestimación del sentir, que va a generar ciertas suplencias. Otro de los elementos va a tener que ver con las pulsiones parciales en dominancia, como la anal primaria y la intrasomática. El conjunto de estos elementos van a determinar un gozo en la ingesta. Ahora voy a presentar un trabajo sobre las resistencias que realiza Freud en inhibición, síntoma y angustia en la parte teórica, para lo cual recurre a las instancias propuestas en 1923 de la segunda tópica. Así vamos a tener resistencias del superyo, como la culpa o la necesidad de castigo, del yo como las defensas, la transferencia, la ganancia en la enfermedad, resistencias del ello como la compulsión de repetición o una alteración de la autoconservación. Esta última la propone en esquema del psicoanálisis. Y finalmente puedo agregar una resistencia del mundo exterior o de la realidad, la contratransferencia, que incluye la ambición terapéutica o el furor curandis, la oposición de la familia al tratamiento. No olvidemos que para Lacan la única resistencia es la del analista. En la problemática de las adicciones nos encontramos básicamente con resistencias del superyo, como la necesidad de castigo, del yo como una defensa específica que trabaja Lacan en el seminario 23, la forclusión de sentido, resistencias del hecho como la compulsión de repetición o el automatismo de repetición, y una alteración de la autoconservación. Finalmente voy a hacer un breve recorrido por el DSM-5 del año 2013-2014. Me detengo en los trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Entonces podemos hablar desde el DSM-5 los trastornos relacionados con sustancias, trastornos por consumo de sustancias y trastornos inducidos por sustancias. En los trastornos inducidos por sustancias incluyen la intoxicación con sustancias varias, la abstinencia, otros incluirían la psicosis bipolar, la depresión, la ansiedad, el obsesivo compulsivo, el sueño y otros. Por otra parte, tenemos los trastornos de consumo cuyo diagnóstico implica la emergencia de 2 o más ítems, de un total de 11, por unos 12 meses, por un año. Así tenemos trastornos leves que incluirían 2 o 3 ítems. Comparado al DSM-4 sería el abuso de sustancias, el moderado de 4 a 5 ítems, que sería la dependencia en el DSM-4, y el severo en el DSM-5 de 6 o más ítems, y también la dependencia en el DSM-4. Las diversas sustancias incluyen el alcohol, la cafeína, el cannabis, alucinógenos, inhalantes, opiáceos, sedantes, hipnóticos y ansiolíticos, estimulantes, tabaco y otras sustancias desconocidas. Estas van a activar el sistema de recompensas, se ignoran actividades normales. Entonces, repito, esto corresponde al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5. Aquí presento la bibliografía. Solamente voy a
mostrar 3 textos, ya el resto lo he presentado durante el video. Tenemos las cartas a Wilhelm Fliess, es la última publicación que va a hacer Amorortu y vía traducción de José Luis Echeverry. En este texto Echeverry traduce el Trieb como querencia. No había una traducción de Echeverry ni de Amorortu al castellano del Trieb. Echeverry nos dice que tomó la traducción que hizo Lacan del Trieb alemán al francés Pulsión, y la traducción válida para Echeverry es querencia. También presento el texto de Sylvie Le Poulichet, Toxicomanías y Psicoanálisis, donde nos habla de la Operación Pharmacom, y donde desarrolla su propia teoría. Y finalmente, un texto de mi autoría, Toxicomanías, breviario de lecturas, donde trabajo una diversidad de autores que han escrito sobre las adicciones y fundamentalmente presento el acto adictivo no como una estructura, tampoco como un síntoma, el síntoma como formación de compromiso, sino como una identificación con aquello que salió de uno mismo, como una suplencia, lo que Lacan denominó síntoma. Gracias.